Esta vez, amigos televidentes, ya tenemos la presencia de Augusto Barrera, miembro del Buró de Alianza País, miembro de este gobierno nacional. No lo voy a entrevistar como secretario de la Senacid el día de hoy, sino más bien como miembro del Buró Político de Alianza País. Augusto Barrera, buenos días, bienvenido. Muchas gracias, Carlos, un gusto. Esta tormenta que está atravesando Alianza País nos pudiese hacer ver que estamos frente al principio del fin de un proyecto político que fue tremendamente fuerte en los últimos 10 años. No, Carlos, no, yo creo que no. Creo que el acumulado que existe en la sociedad, en la militancia, en un amplio sector, da la fuerza, la solidez y la capacidad para poder enfrentar esta que es una situación difícil. Porque podría leerse así, pero también podría leerse como el inicio de una oportunidad. Toda crisis entraña una oportunidad. Y creo que en este momento la oportunidad que se presenta es hacer una lectura adecuada del momento político e histórico y ser capaz de adecuar, por lo tanto, los objetivos que hay que plantear. Estos no son los desafíos de hace 10 años. Hoy yo creo que claramente tenemos nuevos desafíos. Es necesario, por ejemplo, enfrentar sin mediación, sin dubitación, el desafío de un baño de transparencia y de verdad. Este es un desafío. Ese desafío de baño de transparencia y verdad es como decir, a ver, nosotros somos los buenos y los otros fueron los malos en términos de corrupción. No, no es así, no es eso. Me parece que es una forma maniquea de tratar las cosas. Ese baño de transparencia y verdad, esta especie de revitalización democrática, implica la absoluta independencia de funciones. Acabo de escuchar el planteamiento del fiscal. Me parece excelente profundizar y llevar hasta el final las investigaciones. Creo que lo que ha ocurrido durante estas pocas semanas evidencia que lo que ha dicho el presidente es así. Que la Contraloría haga lo que tenga que hacer, que la Fiscalía haga lo que tenga que hacer, que la función judicial haga lo que tenga que hacer. Él ha pedido a los medios de comunicación, a los ministros y a los ciudadanos que si tienen elementos que plantear, lo hagan. ¿Qué hay detrás de eso? La convicción de que no es posible llevar a futuro un proyecto democrático, un proyecto progresista, si no hay una agenda ética. Reivindicar la cultura ética y la cultura de la legalidad, al imperio de la ley. Absolutamente. Esto tiene que ser así. Entonces, uno puede decir, ¿hay crisis sobre eso? Sí, pero me parece que el parteaguas entre una perspectiva de absoluta ética y quienes no tienen probablemente esa perspectiva, para la mayor parte de la militancia del país y del pueblo ecuatoriano es clarísimo. Yo creo que la inmensa mayoría se alinea desde una perspectiva ética. Este no es, Carlos, una discusión sobre matices programáticos o ideológicos. No es así. No es un debate político, no es quién es más de izquierda o quién es más de derecha. Creo que hay un parteaguas nítido. Esta es una de las tesis. Pero sin embargo, de aquello, desde adentro de Alianza País se habla de una migración de la izquierda hacia el centro de la derecha, porque dice, vamos a exigir que se aplique el plan de gobierno del movimiento Alianza País. Entonces, dan a entender que el gobierno nacional se aleja de esos principios programáticos ideológicos. La primera agenda es la ética, la segunda agenda me parece que es la agenda democrática y económica y la agenda social. Yo me pregunto, ¿qué decisión ha tomado el gobierno del presidente Moreno que se distancie un ápice del plan? Cuando el presidente Moreno le planteó al país qué es lo que iba a hacer, le habló de diálogo y se está materializando un diálogo. Se lo habló en la campaña. Con todos los sectores. Se lo habló en la campaña. ¿Es un problema de afectación de los principios que se hable con organizaciones sociales? ¿Es un problema que se constituya un frente como el que tú mismo participas para recomendar un programa más fuerte para enfrentar los temas de ética? ¿Implica una afectación programática el mantener la calidad del sistema universitario, pero darnos cuenta que necesitamos miles de jóvenes al cuales tenemos que darles oportunidades? ¿Cuáles son los elementos de fondo, sustantivos, que han implicado esta modificación? Ninguno. Pero ninguno, que alguien me diga esos elementos. De pronto no se generó un espacio de duda y de escepticismo o gran signo de interrogación cuando se hablaba de la flexibilidad laboral de parte del ministro de Trabajo. Cosa que fue llamado la atención por el propio presidente de la República. En el primer gabinete, de la manera más cordial pero más firme, el presidente le recordó al colega ministro de Trabajo que ese no es un concepto que hace parte de este gobierno, que probablemente nos tocan adecuar específicamente para ciertas áreas de la economía condiciones que permitan, por ejemplo, el trabajo estacional en el turismo, en sectores agropecuarios, cosa que además se venía discutiendo en este mismo espacio desde hace mucho tiempo. De tal manera que esos conceptos no son los adecuados.
Pero por supuesto que nos toca profundizar los elementos de democratización. Sí, por supuesto, hay que dialogar, hay que generar un clima de debate más adecuado, hay que establecer una lógica de respeto a la diferencia. No solamente son temas de estilo, yo en eso coincido con lo que se ha dicho, es una manera diferente de entender. Si tú me preguntas a mí, me parece que es una manera bastante más progresista de construir democracia en el país. Entre una figura y una modalidad que es perfectamente entendible, que a lo mejor concentraba decisiones, a una que requiere de la sociedad más participación y más deliberación, no creo que haya un elemento. Pero una cosa es diálogo y otra cosa son pactos políticos. ¿Hay realmente un pacto político con los Bucaram, con la familia Bucaram, que se dice se le ha entregado CENEL a ellos? Mira, Carlos, yo quiero ser totalmente enfático sobre eso. Desde el tiempo en el que yo participo en este espacio de articulación, jamás se ha discutido eso. Si hay elementos anteriores de la campaña, serán ellos quienes que tengan que decir. Pero yo me hago una pregunta política. A un gobierno que en este momento comienza y que tiene una popularidad sustantiva, muy alta realmente, ¿tiene sentido hacer un acuerdo con Bucaram? Acabo de tener hace pocos días un enfrentamiento terrible por el tema del desarrollo del sistema universitario, con alguna influencia que tiene este partido, y reaccionaron, como siempre, de manera violenta. Si hay que aclarar, transparentar y modificar, hay que hacerlo, pero ¿a quién se le puede ocurrir que hay una lógica de corrupción institucionalizada? El viaje a Panamá de Pepe Serrano, que dice las personas que hicieron, que dice que fue a Panamá. Eso fue básicamente un elemento en la campaña electoral. Yo creo que en este momento hay que dar cuenta del gobierno. Y creo que el siguiente elemento sustantivo, Carlos, es la agenda económica. Que es la que más preocupa, realmente. Es la que más preocupa y me parece que el país y el gobierno deben estar absolutamente concentrados sobre eso. Y creo que en esto también debemos salir de maniqueísmos. Un maniqueísmo es entender, una forma maniquea, polarizada, es que hasta un día hubo la tormenta perfecta. Y desde el día siguiente lo que tenemos es mesa servida. Ni lo uno ni lo otro. Porque los elementos de la tormenta perfecta, que eran bajos precios del petróleo, ¿se mantienen o no? Sí, bueno, ya lo tenemos el precio a 100, bueno, ¿no? Se mantienen. La segunda cosa, la depreciación del dólar, el dólar apreciado, ¿sigue o no ese elemento? Está. Y el tercer elemento, los efectos económicos de la terrible desgracia que sufrió el país, digamos, evidentemente hay que seguir reconstruyendo, pero además se acabó el periodo por el cual del 14 se baja al 12 el IVA. Lo que quiero decir es que no es que habían unas condiciones terribles y que desde el 24 esas condiciones mejoraron. Esto no es así. ¿Se viene el paquetazo? Dice. No se viene el paquetazo, porque la discusión que hay internamente es que de ninguna manera la forma de enfrentar una situación delicada que me parece que es obvia, no es, Carlos, no es, permítame cerrar esta idea, regresar a un concepto de paquetazo neoliberal. Okay. No hay esta visión. Pero vamos a lo siguiente. Hay un hecho que es real. Yo no voy a discutir el tema de la deuda porque para mí el nivel de la deuda en relación al Producto Interno Bruto no es para asustarse. El problema es liquidez. Y el problema de liquidez significa capacidad de maniobra. Porque ustedes tienen que, como Gobierno Nacional, tener capacidad de maniobra. Uno, para operativizar el Estado vía recursos. Y dos, hacer crecer la economía vía presencia del sector productivo. Y en ese sentido, entonces, ¿qué capacidad de maniobra real van a tener cuando tienen una asamblea que también es una incógnita hacia dónde van a responder su propio bloque, porque van a necesitar los votos necesarios para poder pasar la reforma económica y aprobar el presupuesto del 2018 que en septiembre lo tienen que presentar? Apelando a la gente, apelando a la verdad, apelando a la comunicación, apelando precisamente a una política de diálogo. ¿Presión ciudadana? Apelando evidentemente a los elementos desde los cuales hay que construir gobernabilidad democrática. Pero esto, ¿cómo se está enfrentando? Primero, el presidente debía, porque me parece que esto se ha cuestionado y yo no creo que haya ningún viso de deslealtad. La lealtad es con el pueblo y los principios. Si tú o quien nos escucha mañana asumiría cualquier función, ¿no sería lógico que transparente cómo recibe? No, yo exigiría que me diga la verdad. Bueno, eso es lo que se ha hecho, de la manera más técnica, de la manera menos adjetivada. Esto es lo que se ha hecho. Y me parece que es un acto de absoluta responsabilidad. Porque, insisto, no es que las condiciones de la tormenta perfecta se han acabado y no es que esto sea una mesa servida. Permítame terminar. Por esa misma razón, salgamos de esa polarización. Yo lo que creo es que en este momento el gobierno, los sectores sociales, la militancia de país, pero sobre todo la enorme mayoría de la ciudadanía, debe trabajar por el futuro. El país no puede paralizarse por esto. El gobierno necesita materializar el plan Toda una Vida, que es el corazón del programa del gobierno.
El gobierno necesita materializar el dinamismo económico que requiere la construcción de decenas de miles de viviendas. El gobierno requiere concretar efectivamente el desarrollo de la infraestructura productiva. El gobierno requiere un acuerdo para reactivar el tema del empleo. Esos son los temas fundamentales. Y esos temas se van a materializar en la discusión de la proforma final ya del 17 y sobre todo del plan económico hacia el 18. Sin perjuicio que tengan que hablar con partidos que originalmente son de oposición por el tema ideológico. En la Asamblea Nacional todo el mundo debe concurrir. Yo creo que lo que hay que hacer es desarrollar una política amplia para discutir el plan económico del 2018. Quiero insistir en que lo que se discute al interior del gobierno es que no puede ser una vuelta al ajuste neoliberal. Yo creo que aquí el dilema no es la vuelta al ajuste neoliberal, no es ese el dilema. El dilema es identificar las necesidades y desafíos históricos del futuro. Y estos claramente son una agenda de fortalecimiento democrático, de respeto institucional, una agenda ética, una agenda de articulación con el sector productivo para blindar la dolarización y una agenda vinculada centralmente al desarrollo económico con el plan Toda una Vida. Esa es la agenda y la propuesta del gobierno. Esa es la propuesta, esa es la posición del gobierno nacional, lo expresa Augusto Barrera, pero hay temas que también son ciertos, el tema de la gobernabilidad política, por eso insistí en el tema de la Asamblea Nacional. Eso, si no llegan a tener los votos porque el bloque se fracciona, tienen que conseguir los votos para poner en ejecución la gobernabilidad del propio programa de gobierno. Yo no me adelantaría, no me adelanto a esto, Carlos, porque yo tengo la confianza y la esperanza de que estos elementos que han ocurrido de manera muy fuerte durante este tiempo y que además yo quiero además hacer un juicio de valor, creo que muestran que de parte del presidente Moreno, algunos dicen ha actuado muy lento sobre la base de hechos. Sí, es probable que sea verdad, porque se ha actuado de buena fe. Esta escalada de tensión, perdóneme, no es generada desde el presidente. Pero si el presidente recibe una carta con esos criterios, lo mínimo que puede hacer es ejercer la autoridad de presidente, pues. Por más bueno, por más talante, tranquilo que tenga una persona, es el presidente de la República y le debemos, los miembros del gabinete, y además los miembros de la organización política de la cual es presidente, el mínimo nivel de respeto y consideración, pues. Pero voy a eso, porque a mí me llama la atención. Revisé el Código de Ética de Alianza País y dentro del Código de Ética de Alianza País dice que una de las causales de sanción es las discusiones a través de los medios que tengan los miembros o entre sus miembros. ¿Piensan aplicar el Código de Ética? Yo, Carlos, no soy partidario de los mecanismos de sanción. Pero existe, ¿no? Existen. Yo personalmente, si me pregunta a mí, no soy partidario de eso. Yo creo que eso tiene que llegar al límite cuando evidentemente... Creo que lo que hay que hacer es una pedagogía del debate. Esto me parece importante. Y cuando se hace un llamado a que recuperemos una capacidad de deliberar, de tener matices, de poder enriquecer las verdades colectivas, de volver a tener en el partido la idea, en país, la idea de que es un intelectual colectivo, de que no es una estructura de ordeno y mando, de que pueden haber matices, de que esos matices son sanos. Eso me parece importantísimo. Y además me parece que eso debe hacerse no solamente al interno, eso debe hacerse con la sociedad. Será la ciudadanía la que vea y juzgue si hay sectores políticos que quieren bloquear el desarrollo del país. Será la ciudadanía la que juzgue, porque yo lo que no creo es que esta idea de la gobernabilidad, bueno, vamos a preservar este número de votos, hipoteque una política de principios. Pero llama la atención, Augusto, y perdóname que te diga Augusto, porque somos amigos, supuesto. Nos conocemos, pero hay mensajes que quedan boteando en el espacio político de Alianza País, cuando José Serrano sale a declarar diciendo, cuidado con el hombre del maletín. Te está dando a entender, entonces, ¿de dónde va a venir el hombre del maletín? Está dando a entender que es el propio gobierno nacional el que estaría enviando al hombre del maletín para romper al bloque. Entonces, ahí es donde uno te escucha a ti y escucha al presidente y escucha a los otros y dice, definitivamente hay una ruptura y esta ruptura puede ser hasta de principios. Yo creo que es un mensaje en este sentido equívoco, que se presta precisamente a esta confusión, porque mira, en los temas de corrupción, el hombre de maletín y en todo, siempre hay dos. Siempre hay alguien que puede generar una acción y siempre hay alguien que acepta o no, siempre es así. En las reuniones en las que he podido participar, lo primero que les ha dicho el presidente a los asambleístas es, ¿a alguien le he pedido algo? ¿He llamado por teléfono a alguien para buscar alineamientos? A nadie, a nadie. Y ha sido enfático en decir, el mecanismo de relación que va a haber es un mecanismo directo. Yo no dudo que en un contexto como este tengamos muchos problemas al acecho.
Se abre un proceso de diálogo y hay gente que puede decir, bueno, regresemos a la corporativización del Estado. Hay gente que puede decir eso, ¿no? Diálogo, entonces mi interés, mi organización, mi agenda, hay este riesgo. Cuando se abre una discusión de debate interno, hay gente que puede decir, bueno, esta es la oportunidad de liquidarlos. Pero, Carlos, hay que, insisto, hay una agenda suficientemente importante, hay un futuro como país, hay un futuro como sociedad e, insisto, una oportunidad como proyecto político. Ahora, desde la otra segmento de Alianza País, de la otra facción o grupo de Alianza País, se habla de la presencia de Gustavo Larrea. ¿Está Gustavo Larrea o no está Gustavo Larrea? Porque para que exista esta sombra, a ver, si se lo está ocultando, algo hay de malo. Y si no está, ¿por qué no se lo dice? Como tú has dicho, yo he participado desde el inicio de este gobierno, no estuve en la campaña de manera activa, en el buró no le he visto a Gustavo Larrea durante estos meses. Esto es lo que yo puedo dar como testimonio de verdad. No le he visto, digamos, en ninguno de los espacios de este tipo. Me parece que mucho más importante es que ver fantasmas afuera, hacer un debate serio y reflexivo. Me parece que este incidente y esta situación puede superarse. Por eso quiero insistir en un llamado a la unidad reflexiva, basada en principios, transparente, adecuada, de buena fe. Y creo que eso todavía es un camino abierto y yo espero que el movimiento Alianza País haga eso de cara al país, porque esto es importante. Sí hay un problema interno en país, pero eso tiene sentido solo en tanto en cuanto sirve para resolver el problema del país. No hagamos las cosas al revés, no subordinemos el debate nacional al conflicto interno. Adecuemos los conflictos internos para poder dar cuenta de lo que es el bien superior, que es el interés de la mayoría. Augusto Barrera, muchas gracias por haber aceptado nuestra invitación para hablar de un tema tan delicado. Y me quedo con algo que dijiste. Es momento de construir una nueva pedagogía del debate. Y eso es para todo el Ecuador. Para todo el Ecuador. ¿Sí? Esto fue Pensamiento Crítico. Soy Carlos Rabascal. Un fuerte abrazo. Yo los espero el día de mañana.